Hola a todos, mi nombre es Jorge Herrera, soy socio de evaluación de GBS y hoy conmigo tengo a Pablo Girón, fundador de GBS, para hablar acerca de los derivados financieros. George, un gusto estar aquí y encantado. Antes que nada, yo creo que interesante para el foro entender cuál fue la idea detrás de la fundación de GBS y cómo empiezas tú el negocio. Híjole, pues fue una decisión muy difícil. Yo estaba en PwC, a mí me tocó crear el equipo de evaluación, enfocado mucho a derivados, y veía que faltaba mucha cultura financiera, veía que también los servicios ahí estaban un poco más limitados en temas de asesoría, y faltaba mucho en las empresas, ¿no? Hay poco conocimiento en el tema de derivados, entonces vi una buena oportunidad. Este, Creo que somos buenos y cercanos con los clientes dando el servicio. Y bueno, estamos muy contentos ya cumpliendo casi 12 años. Entonces, 12 años, suena fácil, ¿no? Pero me imagino ha habido distintos retos. Me gustaría saber ya con la experiencia que has tenido con GBS, ¿cuál sería tu comentario acerca del mercado de los derivados específicamente en México, lo que tú has visto a través de estos años? mira, la verdad es que siempre digo, estamos en pañales, ¿no? Eh, Desgraciadamente no solamente es en México, es en toda Latinoamérica. Inclusive, lo te sorprendes, ¿eh? Mercados como Estados Unidos, Europa, ves grandes corporativos que por malas prácticas en el pasado eh, les da miedo contratarlos o no los conocen bien y se quedan a un lado, ¿no? Cuando al final, pues bueno, los derivados son una belleza si los conoces bien, si son instrumentos bien utilizados como de cobertura. Eh, pero falta mucho, ¿no? Estamos ahí tratando de dar capacitaciones, de dar cursos, pues, sabes, ¿no? Acabamos de ir a la bolsa, dimos el primer curso enfocado a empresas y nos decían, híjole, ¿por qué no hay más de esto, no? Generalmente los cursos están muy enfocados a bancos, no a corporativos, y estuvo muy padre el curso porque la verdad es que vimos pues muchos casos de éxito y también de malas prácticas, pero muy aterrizado, muy práctico, enfocados en nuestra experiencia, porque hay de todo, ¿no? También hay empresas que lo hacen muy bien, son pocas, desgraciadamente, pero las hay. Y también pues aprendemos de ellas, ¿no? En el día a día. Y en malas prácticas hay un chorro de casos. Entonces, por eso es que tienen mala fama los derivados y por eso es que no se ocupan como debería ser. Creo que mencionas una palabra clave, ¿no? Cobertura. Sobre todo para las empresas, que es un poco el view detrás de GBS. Sí. Para entender mejor, ¿tendrás algún ejemplo de un caso real, obviamente sin mencionar nombres, pero de alguna cobertura que haya sido muy exitosa o al revés, ¿no? Alguna no cobertura, un caso de terror que te haya llamado la atención. Sí, bueno, hemos entrado, tenemos clientes desde empresas públicas que lo llevan haciendo ya mucho tiempo y lo hacen muy bien. Empresas o clientes que nos buscan antes de contratar los derivados, que creo que eso es otra muy buena práctica, es decir, tienen la idea y conocen muy bien cuál es el riesgo y cómo mitigarlo, pero se acercan primero con nosotros, oye, voy a entrar en esta cobertura para bajar el precio, voy a entrarle a este instrumento que es un poquito más complejo, ¿no? Esto va a calificar como de cobertura contable ante la auditoría, ves algo que pueda brincar, y ahí es donde entramos en las idas y vueltas, en las pláticas con ellos, en las pláticas también con los auditores, que es muy bueno, ¿no? Pues para asegurar que esté todo planchado y que al final no vayamos a tener ningún tema, ¿no? Es como buena práctica, creo que es eso. Malas prácticas también hemos visto muchas, que ya nos buscan cuando ya están metidos muchas veces en broncas. Y por eso hablamos mucho de tener una buena administración de riesgos, ¿no? Eso tiene que ver con segregación de funciones, tiene que ver con tener, si no un proceso de evaluación, que te acerques con alguien, con un asesor que te diga si lo que estás contratando es a precio justo o no, y lo más importante, si el instrumento que estás contratando hace sentido o no, ¿no? Porque muchas veces el banco llega como tu asesor, te vende el producto más complejo, sofisticado,
que no necesariamente va tan en línea con tu riesgo y al final estás pagando de más o estás asumiendo riesgos innecesarios. Entonces, pues bueno, yo pensaría que 360, ¿no? O sea, se tiene que ver primero, identificar el riesgo, lo cual es el momento y la estructura más óptima para hacerlo, y finalmente, pues tener todos los procesos y toda la segregación de funciones, que es básico. Me encanta. Yo creo que hay una limitante de varias empresas, ya sea por desconocimiento o falta de entender los derivados, que te obligan o te dan miedo al momento de contratarlos y los desechas por completo. Tomando en cuenta ese comentario, te preguntaría, y porque lo he escuchado mucho en el mercado, ¿los derivados son para grandes corporativos? ¿Solo los grandes corporativos pueden estar tomando derivados o hay alguna forma de que las demás empresas lo puedan hacer? No, al contrario, yo pienso que es casi para todos, ¿no? Y pongo el casi porque hay ocasiones en las que no te va a hacer sentido, ¿no? Y nosotros como asesores llegamos a empresas en las que decimos, a ver, si tu riesgo es de 20,000 pesos y vas a pagar 100,000 pesos de asesoría, pues no hace sentido, ¿no? O si vas a tener a todo tu equipo ahí atrás viendo el tema de las coberturas, no hace sentido, pero si te levantas en la mañana y estás viendo el tipo de cambio, cómo amaneció, pues quiere decir que tienes un impacto un poco más importante, ¿no? Y la verdad es que las coberturas no tienen un costo upfront muchas veces, o sea, tienen un costo implícito en el precio que te están pactando, pero no tienes que desembolsar nada. Lo que desembolsas a lo mejor es un margen de garantía que te lo van a regresar al final, o sea, no tienen un costo como tal, tienes un costo por el sistema que vas a ocupar o el asesor, ¿no? Pero no pintan tanto cuando ya tienes un riesgo, una exposición de que tienes volatilidad en el estado de resultados 500,000 pesos, ¿no? O sea, aquí en GBS, digo, lo sabes bien, contratamos derivados, y porque a mí me choca perder 2,000 pesos por tipo de cambio, que es un tema que no controlo, ¿no? Si yo no lo puedo controlar y me va a pegar en mi margen, esos 2,000 pesos sí me duelen y me gusta cubrirlos, pero porque yo no tengo que incurrir en ningún riesgo con un asesor, porque a eso nos dedicamos, ¿no? Obviamente hay que entender riesgo-beneficio, pero prácticamente es para cualquiera, es para cualquier industria. Si tienes compras pronosticadas en dólares, si tienes ingresos en dólares o en euros, la renta de la oficina, préstamos a tasa variable, si te dedicas a algo de commodities, ¿no? Como puede ser el precio del plástico, el precio del maíz, el precio del aluminio, cobre, algodón, todas estas pues, están muy expuestas a subyacentes que son muy volátiles en el mercado. Entonces, hace mucho sentido, ¿no? A lo mejor la exposición no es tan grande, pero a lo mejor tampoco el ingreso es tan grande, ¿no? Y lo tienes que ver en margen. Si no haces un análisis de sensibilidad para ver si se me sube el precio de mi insumo un 10%, ¿cuánto me va a pegar en mi margen? Si no lo tienes, de entrada, desde ahí estamos mal, ¿no? Distintas industrias, distintos tamaños. Yo considero que en México los CFOs tienen bastante buena preparación. Me gusta lo que comentas, que no deberían de estarse preocupando, pero al final yo creo que implícitamente conocen sus riesgos, ¿no? Sabemos que nos dicen, oye, me levanté y veo el tipo de cambio o veo el precio del aluminio. Entonces, se ve que ya tienen identificado el riesgo, sin embargo, falta ese paso para seguir adelante. Entonces, si uno de ellos te pidiera un consejo, oye Pablo, ¿cuál sería la mejor estrategia? Ya tengo detectado o más o menos identificado que sube el dólar me afecta. ¿Qué pasos debería de seguir para poder empezar a usar derivados con el afán de cobertura? De acuerdo, la verdad es que no quiero vender a GBS, pero lo más importante creo que es tener a un tercero o tener a alguien que te esté asesorando en esos temas. ¿Por qué? Porque, digo, los CFOs generalmente son, como dices, ¿no? Muy capaces, tienen todo el background financiero, pero tampoco podemos ser expertos en todo, ¿no? Y si por ahí alguien tiene más conocimiento que tú en un tema de derivados, no te cuesta nada acercarte y hacer un plan y una estrategia, ¿no? A lo mejor y sí están conscientes de el riesgo, pero no está cuantificado. Entonces, lo primero es hacer ese análisis de sensibilidad, de saber exactamente cuánto pierdo cada vez que el tipo de cambio se me sube 10 centavos o habla Trump, se me regresa 20 centavos y cuánto me está pegando, ¿no? Posteriormente creo que como muy buena práctica, ¿no? O sea, si
si nos vamos así a lo básico, sí sería bueno tener una política de administración de riesgos. ¿Por qué? Porque al final esa política lo que hace es segregar funciones, es que todos estemos en el mismo barco. Muchas veces el tesorero está preocupado de si el derivado va ganando o va perdiendo. No es la idea es asegurar márgenes, y si eso se pacta a nivel corporativo, ya estás, ¿no? O sea, a ti te da igual cuánto se mueve el tipo de cambio, ya sabes cuánto fue tu costo de inventario, o cuánto fue tu costo de ventas, o cuánto fue tu nivel de ingresos. Eso sería lo principal, ¿no? Ya en la operativa sería si, si un sistema para evaluar un derivado es muy caro, bueno, tener un asesor al que le puedas mandar otra vez, ¿no? La cotización y ver que haga sentido el precio que te están cotizando o los niveles que te estén cotizando. Cotizar con diferentes bancos también es una muy buena. No todos lo pueden hacer porque hay unos que nada más tienen acceso a uno o dos bancos, pero los que sí, pues es bueno, ¿no? Tener esa alternativa. Y finalmente, si lo vas a contabilizar como de cobertura, pues tienes que cumplir con ciertos lineamientos, también contables, que te piden las normas, ya sea internacionales o mexicanas, para poder contabilizarlo y no tener bandazos en el estado de resultados. Pero básicamente serán como los pasitos que yo estaría viendo, ¿no? De acuerdo. Pues muchas gracias, Pablo. Si me permites, vamos a compartir ahí también las redes sociales porque varias de tus publicaciones, nuestras publicaciones que se hacen van enfocadas a apoyar a las empresas y dar consejos acerca de temas de economía, finanzas, muy específicos también de derivados o de evaluación, que creo que podría ser del interés del público. Claro que sí, y encantado de estar acá contigo. Pues muchas Muchas gracias. gracias a ti.